from us as teachers, but we believe that we also learn from you. So I have learned a lot. Hemos aprendido mucho de ustedes. Una de las cosas que me llama la atención y me ministra, me gusta y me anima mucho, es cuando veo a los jóvenes que están durante la enseñanza con la Biblia abierta, las notas y sus lápices ahí, tomando apuntes. Creo que fue el día de ayer, un jovencito se me acercó y me trajo la Biblia y dije yo, me va a pedir un autógrafo. Y ya mi corazón digo, no soy, I'm not an artist, I'm not a celebrity. Pero no, me dice, ¿me puede escribir ahí en mi Biblia un consejo? Y yo dije, wow, that's amazing. Y solamente, ¿verdad? Cosas así, uno dice, algunos de sus testimonios en el día de ayer fueron increíbles. Algunos, a veces pensamos, ustedes dirán, será difícil predicar, ¿verdad? Porque uno fluidamente enseña la palabra. It seems like it's very easy to teach, and you guys come up here and you're like, my name is Joe, you know? And so yo sé que es difícil, pero al yo ver el simple hecho de que vinieron y tomaron ese paso de fe y de confianza, y aunque son tímidos, pero lo hicieron, es diferente. Lo que ustedes ven en nosotros es una gracia que Dios nos da para enseñar, que ni siquiera es un sacrificio humano, es algo que Dios le da. Y por eso les quiero dar gracias, y vamos a darle primero un aplauso a Dios y luego a todos, ¿verdad? Y no olvidemos también, ¿verdad?, seguir orando por los encargados de los que hicieron todo este evento. El pastor Juan y su equipo, su esposa. Yo he sido ministrado con los servidores, los del sonido, los de la alabanza. Todos los que andan por ahí corriendo, el hermanito Miguel ya me trajo mi té, digo, wow, cuántos, ¿verdad?, forman parte de este cuerpo. Pero para hacer este evento se necesita todo este apoyo, ¿verdad?, todos los servidores. Quizás ustedes van a formar parte en sus iglesias y donde se vayan a congregar, van a formar parte de un evento así como este también. Entonces, quería darle gracias. I wanted to thank you all because I have learned a lot too. Vamos a comenzar en esta mañana, última enseñanza, y se me ha dado la parte o el tema que voy a compartir, se va a titular La importancia de cultivar la vida espiritual. Vamos a estar viendo algunos puntos puntos prácticos de cómo vamos ahora a poner eso en práctica cuando volvamos a la casa. Mientras veía las notas y veía la enseñanza que les quería compartir, decidí compartirles bien rapidito un poquito del contexto de por qué estamos hablando de pecado, de sacrificios, de la cruz, y vamos a hacer nada más un pequeño pedacito, ¿verdad? Vamos a hacer como si fuera, imagínense esta enseñanza como montarnos en el avión y subirnos, y luego vamos viendo las casitas de este tamaño y se van achicando, y vamos viendo todo así como aerial view, y luego vamos a aterrizar al final con los puntos prácticos para que vayamos a casa a obedecer. ¿Cuántos están listos para obedecer la palabra? Gloria a Dios. Vamos a volver al texto que estamos compartiendo en esta conferencia, Romanos 12, versículo 1. Dice Romanos 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 2. Dice, así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo crecer y fortalecer nuestras vidas como cristianos? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos cada día, de manera práctica, aplicando los puntos que la palabra nos enseña, cómo podemos crecer, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana requiere de una vida rendida al Señor. Ayer algunos de ustedes, mientras daban el testimonio de lo que han aprendido, dijeron,
Uno dijo, aprendí que no podemos ser cristianos a medias. Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, o otro pie en el Señor y otro en mi pecado. No se puede. No existen relaciones dobles, ¿verdad? Teniendo dos novias o dos esposas, ¿verdad? Aprendimos con el pastor David la fidelidad del matrimonio o del noviazgo. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestras vidas? How can we grow as Christians? How can we learn, grow, and mature and cultivate our Christian walk with Christ? La pregunta que nos vamos a estar haciendo le voy a hablar un poquito del sacrificio del Antiguo Testamento, pero bien sencillo. Y nos vamos a preguntar qué es un sacrificio. Ya leímos en Romanos que el Señor demanda un sacrificio vivo. Vamos a ver por qué dice vivo. Porque normalmente cuando we think of sacrifice, pensamos en sacrificio, es death. Pensamos en alguien que muere, que se sacrifica. Bueno, el ejemplo, cuando algunos de ustedes son nuevos, otros ya tienen un tiempecito en el Señor, van a comenzar a leer sus Biblias, quizás Génesis, y van a comenzar a leer cosas que usted dice, I don't understand none of this, oh my God. Van a decir, Señor, ayúdame, porque no entiendo nada de esto. Y van a comenzar a leer y se van a encontrar con muchas cosas, pero en resumen, if we can just sum it up like in a small portion of the Old Testament, Adán y Eva, ya pudimos ver en las enseñanzas, Adán pecó, comió del árbol prohibido, el Señor tuvo que sacarlo del huerto, lo echó de su presencia porque Adán había pecado, y hemos aprendido a través de la palabra que Dios es un Dios 3 veces santo. Donde está Dios no puede haber pecado, y donde Dios llega el pecado se va. Esa es la idea. No sé si han jugado con magnets, con imanes, y lo ponen al revés y no pegan, right? So esa es la idea. Y tu vida cristiana, al cambiar tu mente, el imán, el magnet, when you turn it around, se pega solo, ¿verdad? Pero si lo volteas, no sé si algunos lo han visto, tratan de pegar y no pega. Entonces, cuando estás dando la espalda a Dios, es como ese magnet, ese imán, que no pega con Dios, no tiene unión, no tiene comunión. Pero cuando das la vuelta, que fue el tema del arrepentimiento, turn around, change your mind, le das la vuelta al imán, él solo se pega, ¿verdad? Esa es la idea del pecado y Dios. Estábamos de espalda a Dios porque vivíamos la vida que queríamos. Estamos alejados de Dios, no nos interesaban las cosas de Dios. Y mientras estábamos en la alabanza, quiero que recuerden esto que le voy a decir. Cuando tomen decisiones, acuérdense de esto. Lo voy a decir en español y en inglés. Aprendan a diferenciar entre lo correcto y lo bonito. You have to learn how to differentiate between the right things and the nice things. And most of the time, the nice things does not go with the right things. I don't know if you understand what I'm trying to say here. Muchas veces tomando decisiones, las cosas que nos atraen, que nos gustan, que queremos, no siempre son las cosas correctas. Y las cosas correctas no siempre son bonitas o atractivas. Entonces les digo esto para que separen su razón de sus sentimientos, para que aprendan a distinguir. Esa es por eso estamos hablando de cambio de mente. El pecado, cuando entra en el corazón del ser humano, el cual Adán pecó, todo ser humano ahora es pecador, tenemos una condición que no nos permite encontrar a Dios, buscar a Dios, no nos permite agradar a Dios en buenas obras para que nos deje entrar en su reino. El pecado en el corazón hace que hablemos mentira, que nos odiemos, que chismosiemos, que tengamos celos, etcétera. Pero como bien el pastor Juan decía, el hecho de que somos pecadores no significa que no podemos oír cuando Dios nos llama a través de su palabra. Dios permitió, aún siendo pecadores, que podamos, el día que nos llame, escuchar. ¿Para qué? Para que decidamos si lo queremos seguir a Él o no. ¿Qué sucede? Que el Señor echa fuera a Adán, lo saca del huerto. No puedes estar aquí. Adán y Eva fueron echados fuera. Pero cuando ustedes ya luego lleguen a sus casas, van a leer en el capítulo 3 de Génesis que el Señor dice que ellos, cuando pecaron, se vistieron de hojas, se sintieron avergonzados y se hicieron vestiduras de hojas. ¿Y qué sucede? Que el Señor los ve y el Señor luego los confronta, los reprende, y el Señor los viste a ellos de piel de animal. Ahora, ¿qué significa esto? Que ellos se vistieron de hojas y el Señor no aceptó esa vestidura.
Lo que sucede es que nuestra actitud es de siempre decir, yo quiero vivir para que Dios quiero hacer cosas buenas para que Dios me deje entrar al cielo. Yo puedo solo, I don't need God. Esa fue la idea de ellos. Pero cuando ellos vienen, dice Señor, esas vestiduras no son aceptables porque fueron hechas por ustedes. Ustedes, hablándole a Adán y Eva, necesitan que yo los vista. Y el Señor los vistió de piel de animal. Ahora, vamos a pensar un segundo. Cuando ellos pecan, ellos se visten de hojas de higuera. Ahora, ¿dónde encontraron las hojas? Muy sencillo, de los árboles. Nada más hicieron así, la arrancaron y se la pusieron. Pero para poder vestirlos con vestiduras de animal, ¿qué hay que hacer? Hay que matar un animal, hay un sacrificio. Entonces el Señor desde el principio les demostró a ellos que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor había determinado que la sangre derramada era lo único que podía pagar por los pecados. Pero ahora pasa un problema, que nadie podía morir como ser humano por los pecados, porque el ADN, la sangre de los seres humanos, está contaminada ¿con qué? Con el pecado. Entonces el Señor ahora les permite a ellos, fíjense, nos permite como seres humanos, a que tratemos en nuestras fuerzas de entrar al cielo. ¿Y qué hace el Señor? Y aquí es donde voy a comenzar a explicar. Manda a Moisés a hacer un tabernáculo, un templo, donde se iban a sacrificar animales y llevar los animales allí para que cada vez que alguno que vivía en pecado, obviamente, que todos pecaban, obviamente, llevaban su animalito cada año y había algo simbólico. Lo que hacían era que el que llevaba el animalito le ponía la mano y a eso le llamaban transferencia de pecado. Y era simbólico de mis pecados que yo he cometido todo el año, se los pongo al animalito y el animalito va y muere. ¿Así tienen la idea? Traían el animal, tenían que traerlo perfecto, sin mancha, que no esté cojo, aceptado por el sacerdote o por Dios. Y el que llevaba el animalito para perdón de pecados, porque el que no lo hacía venía la ira de Dios sobre su vida por el pecado, le ponía la mano al animalito y el sacerdote iba, degollaba el animal y esa sangre se presentaba como ofrenda por el pecado. Por eso se edificó un templo en el Antiguo Testamento, el cual cuando lean la Biblia se van a encontrar con esas historias. El sacerdote que se encargaba, porque solamente había un hombre, quiero que tomen nota de esto, un solo hombre que podía entrar a la presencia de Dios. Un solo. Dios lo apartaba, le decía, tienes que purificarte, mantenerte puro, no puedes, si pecas tienes que confesarte. Y esa sangre de ese animal tenían que rociar todo para purificar el templo, porque si no, si Dios descendía, todos morían. Y tenían que hacerlo exactamente como Dios manda. Y si no confesaban sus pecados y no rociaban con la sangre, venía la presencia de Dios y los mataba si no lo hacían bien. El sacerdote era el único que entraba hasta allá. El templo está compuesto por el atrio, es como si fuera un patio, it's like a patio on the back. Luego hay otro aposento, otro cuarto, se llamaba el lugar santo. Y luego había otro más pequeñito, se llamaba el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Romanos 12 tiene una idea de estas tres, y por eso vemos que el sacrificio está fuera del templo, el tabernáculo, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver cómo esto se conecta con Romanos 12. Cuando llegaba la gente a sacrificar el animal, escuche bien, llegaba por el atrio, traía su animal, lo mataban, le sacaban la sangre, y los que servían allí se llamaban levitas, le daban la sangre al sacerdote, y el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre temblando, porque si se equivocaba en algo, la presencia de Dios lo mataba. Bueno, ahí vemos derramamiento de sangre para que el Señor descienda, y lo que sucedía era que había una arca, había una urna o especie de un cajón de oro, donde en la tapa se derramaba la sangre, y el Señor descendía y hacía y tomaba la sangre. Esa era una señal de sacrificio por los pecados. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor les perdonaba los pecados con esa ceremonia, sí o no? No. Era solamente como cuando tú, si ves que a veces sacamos una tarjeta de crédito y algunos, ¿verdad?, se endeudan y deben $5,000 y luego te dicen,
mira, tú debes $5,000 en tu tarjeta de crédito, pero nada más manda el mínimo, ¿verdad? Mandas un fee, nada más para mantener el crédito ahí, pero sigues debiendo lo mismo. You paying the fee, but you still owe the $5,000 complete. Esa era la idea del sacrificio del Antiguo Testamento. Nada más detenía la ira de Dios, pero no perdonaba pecados, los cubría. Pongan atención. Dios en su palabra nos dice que no les agradó este sacrificio. Era imperfecto, no le agradaba al Señor. Y ustedes dirían, pero ¿para qué entonces el Señor mandó a hacer eso? Para que el hombre vea y entienda y razone que no puede agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Bueno, en Hebreos, acompáñenme a Hebreos 10, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento de estos sacrificios. En Hebreos 10, el cual es el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, dice, pero esos sacrificios son un recordatorio cada año. Estoy leyendo otra versión. Dice de sus pecados, dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados. Dice, por eso Cristo al entrar en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrenda, por eso me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por los pecados, por eso dije, aquí me tienes. Aquí Jesús está ofreciendo su cuerpo mismo. Como está escrito de mí en el libro, he venido para hacer, ¿qué dice? Tu voluntad, oh Dios, dice el final de esta versión. Ahora, ¿qué sucede? El Señor dice, todos los animales, dice la Biblia que en un momento el rey Salomón, who knows King Solomon? King Solomon sacrificed 120,000 sheep. Ahora quiero que piense, 120,000 ovejas derramando sangre. Just think about 10. How many blood you're going to see running around? Mucha sangre. En un momento 120,000 animales, y dice la palabra que el Señor no le agradó nada de eso. El Señor nos deja en su palabra dicho de que el hombre, nosotros, no podemos entrar al cielo por nuestras buenas obras o portarnos bien. We cannot earn eternal life. We need help from God. Hebreos 11:6, que está un poco más adelante, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Aquí la idea es la siguiente. Tenemos una deuda, listen to this part, tenemos una deuda con Dios que solamente se puede pagar si Dios nos ayuda. Ahora, eso en un término humano, imagínense que ustedes vayan al banco y le presten $10,000. Y luego usted diga, ay, no sé cómo pagar los $10,000 ahora. Y luego te dice el banco, yo te ayudo a pagarlos. Todos entendemos lo que eso significa, más deuda, ¿sí o no? Pero con Dios no. Con Dios no fue así. Dios te vio y dice, no puedes entrar al cielo en tus obras, en tu buen comportamiento humano sin mi ayuda. Necesitas de mí. Y el Señor envía a su Hijo. Aquí vamos a ver ahora 2 Corintios, vamos a ver otros ejemplos y vamos a estar viendo el por qué estamos hablando aquí de perdón de pecados, de arrepentimiento, de transformación del corazón, para tener un sentido más amplio de todo lo que estamos estudiando en este retiro. 2 Corintios 5. Fíjense lo que dice este texto. Vamos a leer desde el versículo 17. Ahora aquí el texto le va a hablar a cristianos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está el arrepentimiento. La dejamos atrás, ahora vamos en pos de Cristo. Dice aquí, todas son hechas nuevas. Hechas nuevas habla de que Dios ahora nos va a transformar. Nos va a cambiar. Dice, y todo esto, o sea, todo este proceso de transformación, dice el texto, proviene de Dios, quien nos reconcilió. God reconciled us with himself. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliaón. En otras palabras, el Señor se da, He comes in the form of a human person, se entrega a Él, muere, derrama su sangre, paga toda nuestra deuda de pecados pasados, presentes y futuros, y luego nos entrega una obra, el cual aquí le llama el ministerio de reconciliación. Es decir, ahora tenemos que predicar el Evangelio a los que no saben, a los que no conocen al Señor. Dice que Dios estaba en Cristo. En otras palabras, Dios encarnó en un cuerpo para poder morir. God is eternal, so God is impossible for God to die, but that's why He came in the form of human being, a human person, so He can give Himself as a ransom for many, as a sacrifice. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Now we are ambassadors of the kingdom of God. Every time you preach the gospel, you're doing the job of an ambassador. Como embajador, predicas el evangelio, y le predicas el evangelio, le dices, Cristo te ama, dio su vida por ti, y si tú crees en Él con todo tu corazón y entregas tu vida, eres salvo. Estamos haciendo el trabajo de un embajador. Dice luego, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre, de Jesucristo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, este texto dice que Dios mismo, escuchen bien, Dios estaba en su trono y nos miraba y todos éramos dignos de condenación eterna por el pecado. El pecado estaba en nosotros. Y el pecado es algo que no lo podemos así como beber una pastilla y se va. El pecado no es como que vas al médico y en un tratamiento te lo sacan así con un tratamiento médico, ¿no? El pecado es algo que se encuentra en el centro de nuestro corazón. Que por más que tratemos de portarnos bien y hacer cosas buenas y querer disimular que soy buena persona, no podemos. Algo va a salir eventualmente. Algo vamos a hacer que nos vamos a equivocar. Vamos a ver otro texto. Tito 3, versículo 3. Tito 3. Tito 3, verso 3. Versículo 3 también. Capítulo 3, versículo 3. Fíjense cómo dice este texto. Y aquí se va conectando todo. Porque la Biblia van a ver que esta palabra sacrificio, muerte, sangre, perdón, pecado se repite una y otra vez. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Concupiscencia, para aquellos que no saben, es el deseo carnal que no podemos a veces controlar. Dice, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, los seres humanos, fíjense lo que dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Diga conmigo, misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, que significa el cambio de nuestro corazón, la regeneración, y por la renovación, y ahí está la mente, en el espíritu. Dios cambia nuestro corazón para que hagamos su voluntad y tengamos el deseo de Dios, pero también cambia nuestra mente para que pensemos y entendamos las cosas de Dios. Gracias, mi hermano. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, y la palabra justificado significa nos hizo inocentes. Eso hizo el Señor. Ahora, una pequeña ilustración. Imaginemos a un hombre que la policía lo está buscando porque mató 15 personas. Es culpable de la muerte de 15 personas. Y este viene delante del juez en una corte. He goes before the judge. El juez lo mira, le dice, eres culpable y vas a la cárcel. Le van a dictar cadena perpetua. He's going to go for life to jail. En ese momento, ese que está frente al juez no puede hacer nada más que decir, I'm guilty, soy culpable.
Y le voy a explicar en esta analogía qué fue lo que Dios hizo. Dios no hizo esto. Dios no vino como un hombre que dice, yo pago la fianza. I'm going to bail him out. Voy a pagar por la fianza de él, déjalo ir. No fue eso lo que Dios hizo. No, esto fue lo que Dios hizo. Dios fue delante de este hombre que mató a 15 y le dijo al juez, déjalo ir, que yo voy a entrar en la cárcel. Now, you see the difference? Dios no pagó por nuestra deuda y se quedó en su trono. Por eso es que es tan importante esto. Dios se puso él mismo en nuestro lugar. No fue como que un hombre millonario, ¿verdad?, vio que estabas camino a la cárcel y pagó $1 millón de los 100 millones que tiene. No. Dios no tomó de su tesoro de oro y pagó una fianza por nosotros. Tampoco. El Señor mismo descendió, Filipenses 2 lo dice, Él se despojó de su gloria. Y quiero que vayan pensando en esto. God himself is a perfect eternal being. And God decides to get in a dirty and sinful body, even though he was not a sinful person in his heart, but he was in a sinful state because the body is weak, it decays. Every time someone offended Jesus, it hurt. Jesús estaba en un cuerpo, no siendo él el pecador, pero en un cuerpo que por causa del pecado era débil, se cansaba. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que dice Jesús cansado del camino? ¿Se acuerdan que leímos eso? Entonces, el Dios de la creación decide entrar en un cuerpo débil para morir por nosotros. Eso es importante, jóvenes, porque ahí entendemos que Dios dio todo por ti. Todo lo dio por ti. No fue un poquito, la mitad, el 75% o la mayoría, no, todo lo dio. Ese todo lo dio significa que cuando Dios te pide que le sigas, ¿qué espera Dios que le demos? Todo igualmente. No como en forma de pago por lo que hizo, sino en una respuesta de agradecimiento por lo que hizo. Ahora vamos a pensar en este ejemplo, son ejemplos pequeños. Imagínate que tú desde hoy estés en la calle sin comida, sin techo, sin ropa, y dures así en ese estado 3 meses, y alguien te dice, ¿sabes qué? Ven para mi casa, te doy comida, te doy todo lo que necesites. ¿Cómo te sientes con esa persona? Agradecidos. Ahora, ¿qué pasa si un día a ti te va bien y vas a la universidad y comienzas a ganar dinero y esa persona te dice, ¿me prestas tu carro? Tú le dirías, no, renta uno. ¿Cómo te sientes con esa persona si te pide un favor? Te vas a sentir en deuda, vas a decir, yo me acuerdo cuando yo no tenía nada y tú me diste. Ahora, hay un video en YouTube donde una joven, una niña murió y ese corazón se lo donaron a otra persona en otro país. Y a quien se lo donaron era una persona que estaba a punto de la muerte. Y el papá de esta niña, la cual murió en un accidente, donó este corazón. Y en el video presentan cuando el papá de la joven que murió fue a conocer al que recibió el corazón. Y cuando él vio al que recibió el corazón, lo abrazó y le dijo, así le dijo, "Can I feel her heart for the last time?" Y lo abrazó para sentir el latido del corazón. Ahora quiero que noten esto. Este hombre estaba vivo porque tenía un corazón nuevo. Pero ¿cómo se sentiría este hombre que está vivo gracias al corazón de la hija del otro señor? ¿Cómo se sentiría con la familia que le donó el corazón? ¿Cuál es la actitud de vida que demanda, más bien no demanda, sino que debe tener, es la palabra, hacia esa persona que le entregó un corazón? Está vivo porque le donaron un corazón. Ahora, esa es la idea de cuando decimos, you have to give it all to the Lord. We're not paying back. It's in gratitude that we're responding because we received something so huge that the only thing we can do is give it all. But this is a volunteer reaction. It's not, nobody's going to force you. That's why this is a message for you to listen, grasp, reason, analyze, and decide. Nobody's going to force you. Si alguien te ha forzado a creer en Cristo, esa no es la manera. Pero sí vas a escuchar el mensaje y te va a confrontar y te va a decir cómo es esto. Y este camino no es
para caminarlo a medias, un paso adelante y 3 atrás. No se puede. Porque aquel que dice ser cristiano y no ha dado su vida por completo a Dios, para Dios eso significa no te interesa mi regalo. No apreciaste mi regalo, el cual fue mi hijo. Y por eso es tan importante darlo todo, pero es una decisión tuya, porque si te obligan a hacerlo, no es tu gratitud, it's not because you're grateful, it's because somebody's pushing you. Pero después que tú escuchas el mensaje, tú dices, Dios mío, tú hiciste eso por mí. Entonces Dios te deja y te dice, Él quiere ahora ver cómo tú respondes. Voy a leer el texto de Tito en inglés. Titus 3, verse 3 through 7. Dice, for we ourselves, we were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of our works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of, we can say, by the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified, in other words, made innocent, by His grace we might become heirs according to the hope of eternal life. So we are receiving an inheritance that we don't even deserve. Recibiremos una herencia que ni merecemos. Ahora piensen en esto para que vean lo bueno que es Dios. Eres pecador, mereces el infierno, doy mi hijo por ti, te salvo, te digo que vivas para mí, para el bien tuyo, y te doy riquezas eternas. That is not simple math, right? It's not common sense to the human brain. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque God is not a God of transaction. You give me this, I'll give you that. That's not how it works. We receive salvation only through Christ, our present Lord and Savior. Ya tenemos la vida eterna, ya la hemos recibido. ¿Cuántos aceptaron a Cristo como único Señor y Salvador? La pregunta ahora es, ¿qué hacemos ahora? Me entregaron el Cordero perfecto. Ya se pagó por tu deuda. Ahora, piensen en esto. Cuando vienes a Cristo, lo conoces, escuchas el mensaje, dices, quiero hacer de Cristo mi Señor y Salvador. Eso significa que ahora confiaste en lo que Él hizo en la cruz y eres salvo, pero ahora al decir mi Señor, significa que vas a vivir tu vida sometida a la palabra. Porque no le puedes decir Señor, el mismo Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? En otras palabras, if you call me Lord, you should do the things I tell you to do. If you don't do it, what does that mean? That He's not your Lord. So it's common sense, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Él dice, si me llaman Señor, significa que entonces se están sometiendo a la palabra. Pero ¿qué hacemos una vez nos presentan este evangelio? Que es gratis, pero cuesta todo. No vas a pagar por tu salvación, pero a ti te va a costar todo seguir a Cristo. Y suena como like a paradox, algo como contradictorio, pero no. En otras palabras, si un paciente necesita cirugía de su corazón, el doctor le dice, mira, te voy a hacer la cirugía de gratis, pero necesito todo tu cuerpo. Sí, yo quiero la cirugía, pero mándamelo por internet, porque no puedo, estoy ocupado. Quiero el corazón nuevo, pero yo te aviso. No. Si no rindes tu cuerpo para que, en este caso, Dios haga la cirugía en tu vida y entregas todo, así como un cirujano necesita todo el cuerpo ahí acostado, Dios no va a poder cambiar tu corazón. No vas a salir transformado de aquí o de tu caminar en el Señor. Te vas a quedar a medias, te vas a quedar en el camino corto y no vas a ver el fruto que en estas enseñanzas, alabanza, hemos prometido a través de la palabra. Preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Ya conocí al Señor. What now? What next? Bueno, comenzamos ahora, después de haber entendido lo que pasó en la cruz,
Ya conocimos al Señor, a cultivar la vida cristiana. Ahora, ¿cómo puedo crecer en el Señor? Número uno, aquí hay 2 puntos importantes. ¿Por qué necesitamos ser transformados? ¿Se han preguntado algunos por qué si el Señor me salvó, no me llevó a su reino seguido? ¿Alguien ha preguntado eso? Si me salvó, ¿por qué estamos aquí? ¿Nadie se ha preguntado eso? Bueno, alguien se lo ha preguntado. Y la respuesta es porque hay más gente que no conocen. Y ya leímos 2 Corintios 5 que dice, nos salvó y nos entregó el ministerio de reconciliación. Y ahora nosotros, una vez siendo cristianos, ahora vamos a compartir el evangelio a los que no conocen. ¿Cuántos tienen amigos no cristianos? ¿Familiares no cristianos? ¿Vecinos no cristianos? ¿Enemigos no cristianos? Todos, hay que predicarle a todos. Mira, dice que le duele el brazo, que todo. Entonces, somos transformados, número 1, para que el carácter de Cristo sea formado en el creyente. Número 2, purificarnos del pecado y podamos estar con Dios. Y número 3, para que podamos reflejar el carácter de Cristo a un mundo que está en oscuridad y en un mundo caído. La pregunta es, Pastor, how can I cultivate my spiritual life? ¿Cómo puedo cultivar mi vida espiritual? Vamos a leer otra vez Romanos 12. Vamos a volver allá y vamos a desglosar un poquito este versículo para no concluir la enseñanza, pero en esta última enseñanza. Ahora en Romanos voy a tratar de conectar lo que expliqué del tabernáculo. Acuérdense de esta imagen, si pueden mirar un segundo para acá. Imaginemos que el tabernáculo es un rectángulo. Cuando entras con tu animalito, entras al patio, ¿verdad? Y el patio se le llama el atrio en la Biblia. Tiene como si fuera una parte hecha de metal, de bronce, y ahí se subía el animal para ser quemado y degollado para sacarle la sangre. Luego el sacerdote toma esa sangre y entra al lugar santísimo, escuche bien, con esa sangre y comienzan a rociar todo. En ese lugar santo hay 3 cosas. Hay una lámpara a la izquierda que se llama el candelero o el candelabro. Adelante hay como una pequeña, una urna alta que parece como un púlpito. Se le llama el altar del incienso, bota un humo. Y a la derecha hay una mesa con 12 panes. Esta lámpara representa el Espíritu Santo, es la luz que ilumina todo el lugar santo. El altar pequeño que está aquí, el altar de incienso, ese humo representa las oraciones a Dios. Cuando oramos a Dios, hablamos con Él. El humo representa cómo las oraciones suben a Dios. Y la mesa donde está el pan, 12 panes, el pan es el alimento del cristiano. Pero hay 12 porque el número 12 en la Biblia significa gobierno, government, control. Not the control of manipulation, but total control over your heart. Entonces, 12 panes significa que la palabra de Dios completa gobierna tu vida por completo. Pero luego hay otro cuartito más pequeño y hay una urna un poquito más grande que se llama el altar. Ahí está el altar de Dios, el arca del pacto, y pacto aquí es, covenant means a commitment that we made with God. He says, if you believe in me, you will be saved. It's like a contract. And if you say, yes, I do, it's like you're signing a contract. And in the day of judgment, you can say, I have my contract in Jesus Christ, and I agree that I'm a believer, so I can go in. That's the idea. Entonces, ese altar, esa arca del pacto, tiene una tapa con 2 ángeles mirándose de frente. Y ahí en esa tapa es donde el sacerdote lleva la sangre. Pero primero tiene que rociar todo. ¿Por qué tiene que rociar todo con sangre? Porque la sangre del cordero santifica todo, purifica. So this is the idea. La palabra dice, Él derramó toda su sangre. Y ahora cuando decimos, dice Primera de Juan, dice, cuando confesamos los pecados después de ser cristianos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona y nos limpia. ¿Sí entienden eso? Nos va perdonando y limpiando. No solamente te elimina la deuda, sino que te limpia. Dice el libro de Apocalipsis, escuchen esto, hablando del trono del día del juicio final de todo el mundo.
que se van a abrir dos clases de libros. Los libros, muchos libros, que son las memorias de todo lo que hemos hecho, y un libro aparte. En este libro, que es un solo, está el nombre de los que vivieron y confiaron en Jesucristo. En los otros libros estarán las obras, todos los pecados cometidos, exactamente todos los pecados. Si tú dijiste, I don't want to go to school because I have a headache, and it was not true, ahí estará escrito. Ahí estará escrito. Pero fíjense lo bonito. El que aparece en este libro escrito no tiene ni un pecado escrito en los otros libros. You want to know why? Porque por la fe en Jesucristo su sangre borra nuestros pecados. Esa es la idea. This is why we believe in Christ. This is amazing. Cuando ustedes ven las otras religiones, todas están haciendo sacrificios to earn heaven, to earn their way into heaven. La palabra dice, nobody can get there without me. John 14:6, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie puede venir al Padre, dice Jesús, si no es a través de mí. John 10 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare tendrá vida eterna. Entonces aquí vemos que Romanos comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué comienza con las misericordias? En el Antiguo Testamento entraba todo el mundo así, seguro temblando, diciendo, Dios mío, recibe mi ofrenda. ¿Sabe por qué temblaban? Porque no era por misericordia, era por justicia. Y si tú debías 100, tenías que pagar 100. Pero todo el que llevaba ese cordero diciendo, Señor, yo sé que esto no va a pagar mi pecado, pero I'll trust you, Lord. I'm going to trust you. Y por la fe, el Señor, from Genesis, He kept postponing judgment until Christ. And now Christ came and He's postponing until the end comes and we preach the gospel to the whole world. So God is postponing judgment, giving us the opportunity for repentance. That's what He's doing. That's why He's taking so long. ¿Cuántos quizás una vez se han burlado? Ay, yo siempre he oído que dicen que Jesús viene y nunca viene. I've been listening that Jesus Christ is coming, the second coming, and He never comes. Anybody heard any mocking of that? Well, the reason why He hasn't come is because He's giving us time. He's giving us time. Nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Entonces, Romanos 12:1 dice, por las misericordias de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos salvó? ¿Por justicia o misericordia? Por misericordia. Y aquí vamos a ver 5 puntos acerca de Romanos 12:1 y 2. 5 puntos. Número 1, la misericordia de Dios. Miren, todo comienza con la misericordia. Todo comienza con el reconocimiento de lo que Dios hizo en la cruz. Tú debías tu vida para condenación y el Señor te perdonó por misericordia. En la Biblia aparece un hombre que le debe a un señor, le debe 10,000 talentos. Eso es una forma de hablar de una divisa o de una deuda que tenía con su señor. Y 10,000 talentos en la Biblia se igualaba a 60 millones de días de trabajo. I don't know if you understand that number. 60 million days working for 24 hours a day to only pay a debt. Okay, who likes math? Raise your hands. Who's good at math? Okay, so, ¿cuánto es una vida de 100 años por 365 días del año? De 365 días. ¿Ah? 30 plus thousand, right? 36,000, 30s. ¿Ah? Okay, there you go. So vamos a decir, let's say 35,000, just to have a round number. 35,000. 36,000. 35,000. Sold to the... Okay, so let's say 36,000. 36,000 what? Days, right? Listen to the number. 36,000 days are equal or approximately 100 years.
Am I right? 36,000. How many years of life is 60 million days? And I'm not asking you to give me that number, but just think about this debt. So he had to work for 60 million days to pay this debt. Now, of course, es impossible, es imposible. Pero Jesús está narrando una historia de la deuda de todos nosotros que no podemos pagar. Y le presentan a este siervo al Señor y le dice, tú debes 60 millones de días de trabajo. Y dice la Biblia en Mateo 18, no teniendo con qué pagarle, dice, lo entregó a los verdugos. Pero fíjense, ordenó venderlo. And this is an illustration that Jesus is doing. Una ilustración. Y luego dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Really? Can you pay that? Lord, I'm going to flap myself into heaven. That's what he's saying. Entonces el Señor le dice a este siervo, dice, y movido a misericordia hizo dos cosas. Lo perdonó y lo dejó ir. Esto representa el perdón de la deuda and being set free from the yoke of sin. That's the idea. ¿Cómo debía vivir este siervo después de haber recibido esa noticia? ¿No debo nada? ¿Nada más agradecido? ¿Cada día viviendo recordando que está vivo porque lo perdonaron? Bueno, por eso todo el servicio de un cristiano comienza reconociendo sus misericordias. La entrega de mi vida comienza reconociendo sus misericordias. Mi vida, mi amor por Jesucristo es por sus misericordias. Todo nace desde el punto de la cruz, el cual refleja su misericordia. Yo merecía la muerte y Él me dio vida por sus misericordias. Punto 2, Romanos 12:1 dice, por las misericordias les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Pudimos ver bien prontito, vimos cómo habían sacrificios de muerte. Alguien tenía que morir para pagar pecados. ¿Qué significa ahora que debemos vivir en sacrificio vivo? Ahora el sacrificio que Dios quiere, escuchen esto, listen to this, ese es el sacrificio ahora que vivimos. Antes degollaban a un animal, lo mataban. Pero ahora ya Cristo murió por nosotros, ahora nadie tiene que morir. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham and Isaac? El Señor le dice, sacrifice your son. And we all know that God was not going to allow that to happen. Eso fue una prueba a ver si de verdad Él lo iba a dar. Y Abraham levantó el cuchillo y luego le dice el Señor a Abraham, Abraham, stop. Ya veo en tu corazón de que me amas y que me das todo. Y él pudo quedarse con Isaac. Y luego dice que apareció un cordero allí. Ese cordero represents Jesus Christ. En otras palabras, nadie ya tiene que morir porque Cristo murió. Entonces la pregunta es, ¿qué es sacrificio vivo? ¿A qué se está refiriendo la Biblia con sacrificio vivo? Significa que ahora la palabra sacrificio se relaciona con dolor, con angustia, con incomodidad. Every time we use the word sacrifice, right away pain comes to our mind, right? You have to sacrifice. Siempre viene ese dolor a la mente. Pero ¿qué significa sacrificio vivo? Bueno, Jesús lo enseñó de esta manera. Jesús dijo, si tú no aborreces tu hermano, tu mamá, tu papá, tus amigos, aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y aborrecer no significa that you have to hate your family or friends. No. Aborrecer significa que cuando tú digas, I want to follow Christ, but then you're going to have this one uncle that is maybe is an atheist. He's going to say, what? Don't do that. You're going to have to put him in second place and say, I'm sorry, but I'm going to follow Christ. Esa es la idea. Yo voy a poner en segundo término todo lo que yo amo en este mundo y seguir a Cristo. No que te pongas en rebeldía con tu familia o con tus amigos. Sencillamente, para seguir a Cristo, te tienes que negar al pensamiento de los demás. Ese es el primer paso del sacrificio vivo, negarte a todo lo que amas. Pero luego Jesús dijo, después que aborrezca todo y me sigas, falta algo, tienes que cargar tu propia cruz. Y cargar nuestra cruz tiene el sentido de cada día que tú quieras hacer tu voluntad, cada vez que tú dices,
ay, la Biblia dice esto, pero yo quiero hacer esto. It's gonna hurt when you obey the Lord. So, es un sinónimo, parece como si te están clavando en la cruz, pero es simbólico, es una idea de que te va a doler. Y yo siempre me gusta enfatizar esto. Obedience to God is mostly painful because you're always going against your own will. Siempre que quieran obedecer a Dios, le va a doler porque van a tener que ir en contra de su voluntad. ¿Cuántas veces jóvenes han pedido permiso a sus padres para salir a una actividad y le dicen que no? ¿Cuántos se ríen? Eso es porque no quería ir. Ustedes saben lo que quiero decir. Cómprame esto. No. Ese dolor interno is the same when the Bible tells you do this, but you want to do the opposite. Esa es la número 2. Ahí está clavando tu carne en la cruz, pero simbólicamente. Tercero, Jesús dijo, y por tercero, síganme a mí. How can we follow Christ if he's not even here? Well, that's why he left us the Holy Spirit for help and the Word of God for instruction. Amen. El Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda, nos consuela, nos empuja, nos recuerda, nos ayuda. Y en la mañana, los domingos, nos levanta de la cama, vamos a la iglesia. Pero la palabra te instruye para que tú cambies tu mente, para que aprendas a pensar como Dios, entender a Dios en muchas cosas y mirar el mundo como Dios mira el mundo. Ese es el punto 2, sacrificio vivo. Punto 3, santo. Por las misericordias, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. La palabra santo en la Biblia significa separación. Es decir, no sé si ustedes, sus padres, tienen algunas copas en su dispensario, en sus, decimos, gabinetes, en el cabinet. Y de repente tú dices, vienes de jugar soccer, basketball, béisbol, no sé, llegas a la casa todo sudado y dices, ay, abres el gabinete. Tu mamá te dice, no le ponga la mano a eso, que eso es para la visita. ¿Alguien, sus padres le dicen eso o no? ¿No tienen tenedores, cuchillos como separado para cuando llegue la visita? Bueno, eso es una idea de algo honroso, algo que está honroso. Aquí vemos que la palabra santo significa que tú, y aquí quiero explicar bien porque es importante, this is very important because it has meaning when we do this. We're not doing this because we are religious and we have to do what the pastor said. No. There's a reason why we're doing this. Cuando tus amigas, amigos, jóvenes, los invitan a hacer algo que no es digno de lo que la palabra de Dios nos enseña, y ustedes dicen, sorry, but no thank you, gracias, no lo puedo hacer, soy cristiano, en ese momento no solo miren the FOMO. Remember the FOMO? The fear of missing out. Tienen que mirar the purpose and reason why are you separating for. If you see this, you're going to feel the decision is going to be very meaningful. Va a tener sentido por qué lo hiciste. It's not only abstaining from sin and that's it, I'm not going to do this, I'm not going to enjoy this. No, I'm stopping myself from doing this because I'm going to enjoy my life embracing this. ¿Sí entienden? Entonces nos negamos con un propósito. Nos negamos. When we save money, it's because what? We want to buy something, in the future. Is it sacrificial to save money? Yes or no? Yes. But if you want to gain or you want to buy this or that, you're going to have to sacrifice. Si quieren comprar algo que le cuesta un poquito más, van a tener que con el piggy bank ahí todos los días echarle. Bueno, santo habla de que ustedes voluntariamente deciden separarse del pecado, del sistema del mundo y de todo ambiente de amigos que es tóxicos para sus vidas, para que me entiendan. Pero se están separando para la gloria de Dios. Y cada vez que ustedes dan un paso de separación en santidad, Dios los va formando, transformando y preparando para lo que va a hacer con ustedes como un instrumento de honra y gloria para Dios. Always remember this. Your purpose as a Christian is not only earthly, but also eternal. Todo el mundo que no conoce de Cristo, aunque sean multibillonarios, famosos, sus vidas están limitadas a un corto tiempo terrenal y pasajero. Pero como creyentes tenemos un propósito aquí
y en la eternidad. Esa es la idea. Primera de Pedro 1:22, permítame se lo leo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice este texto? Que somos purificados y santificados cada vez que hacemos esto. Póngalo como like growing an inch, creciendo una pulgada espiritual. Sin is on my left, righteousness or the word of God is on my right. Every time I have to make a decision, I do this, I'm growing an inch spiritually. Estoy siendo santificado, estoy siendo purificado, mi corazón va cambiando y pareciéndose más a Dios y menos al mundo. Juan 17:17, Jesús dijo al Padre orando, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa es la idea. Cada vez que me niego al pecado, obedezco la palabra. Ahora, ¿ven lo importante de estudiar la Biblia? Porque no van a saber qué es pecado o a dónde ir si no estudian. Ustedes, una tarea que les puedo dar es, siempre identifiquen la condición de cada uno de ustedes en particular. Digan, yo batallo con esto. Busquen en la Biblia todo lo que hable de eso, estúdielo, memoríceselo y caminen en ello y van a ver cómo Dios va a obrar en sus vidas. Lo van a ver, sí o sí se obedecen. Punto 4, ya vimos, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, y luego, ¿quién se acuerda? ¿Quién se memorizó Romanos 12:1? Agradable a Dios. ¿Qué significa vivir una vida que agrada a Dios? Bueno, este texto de vivir en agradecimiento a Dios tiene más un sentido de intención ligado con los hechos. Me voy a explicar. Si yo vivo sacrificando mi vida para Dios, santo, separado para Dios, el tercero dice, lo hago con el fin de agradar y glorificar a Dios. Hacemos todo to make God happy, in other words. Because now we live in Christ and we do everything that is pleasing to God. And now, if God is holy, if God is right, if God is righteous, if God is merciful, what are the things that we ought to be doing? All of the above, right? We have to be merciful. We have to live in righteousness. We have to have a life of holiness. Si Dios es santo, si Dios es justo y es misericordioso, agradamos a Dios viviendo exactamente en los atributos que Dios tiene. Vamos a leer Juan 15. Juan 15:6, fíjense lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice algo que más adelante va a evidenciar si en verdad hemos recibido su palabra. Dice Juan 15:6. ¿Llegaron? Oigo todavía páginas por ahí. Se oye bonito eso. That's a nice sound. I'm going to use that as a soundtrack for my phone. My phone is ringing. Juan 15, verso 6 dice, aquí está hablando Jesús, dice, el que en mí no permanece, y aquí permanecer es en su palabra, sin que nadie te mueva, el que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano. Pámpano here is a branch, como una rama será echado fuera. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. Señor, yo quiero una iPad, quiero 2 computadoras y un viaje a Hawái. Parece que dice eso, ¿verdad? Si ustedes están en el Señor, pidan todo lo que quieran. Bueno, pedir todo lo que quieran está ligado a la palabra de Dios. En otras palabras, si tu papá te lleva a comer tacos y luego tu papá te lleva a esa estación de vender tacos y te dice, hijo o hija, pide todo lo que quieras. ¿Vas a pedir pizza o burgers? Tacos. Vas a decir, ok.
solamente venden tacos. Esa es la idea, pero claro, a un rasgo mayor en el Señor. Cuando el Señor te dice, pide todo lo que quieras, es en el círculo de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. Entonces ya no le vamos a pedir, el cual no es malo pedirle cosas, pero no es tan importante como pedirle, Señor, forma mi carácter. Señor, dame amor por aquella muchacha que no me cae bien. Señor, dame amor por aquel muchacho que me metió el pie en la escuela. Ayúdame a predicar el evangelio. Ayúdame y fortaléceme a no dejarme arrastrar como un joven. Y admiro mucho cuando dijeron cosas ayer que a los adultos se les hace difícil el ser honesto. El grupo de las Pink Girls, ¿dónde están las Pink? ¿Cómo se llamaban? Pinkies, Pink Girls, Pink Ladies. Y me ministró porque it's true, we're not white yet. Todavía el corazón no está blanco, ¿verdad? Estamos en un proceso. Y otro hermanito que no lo veo por ahí anda, dice, ¿verdad? No, o sea, necesito, a veces cuando estoy con mis amigos que no son creyentes, a veces siento como que me dejo ir, pero necesito mantenerme. Y son las tentaciones que los van a enfrentar. Y aquí cada uno tiene que pedirle a Dios lo que necesita en ese sentido. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ese es el contexto, que lleven mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. That's how God knows that we love Him, when we obey His word. That's the demonstration of the people of God, loving God, obeying the word of God. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y lo que significa ese gozo es plenitud de vida, llenura. En el día de ayer hablamos de los medios sociales, social validation, y hablábamos de que los que hacen eso están buscando tener sentido de vida, validez, amor en las cosas de afuera. Pero en Cristo encontramos esa certeza, seguridad, esa paz, and that sense of value in the Lord. Can you imagine? Para muchos, uso este ejemplo, de repente quieren que una celebridad le ponga un autógrafo en un papelito y dice, ay, mira, fulano me autografió este papel, o me tiró una foto con so and so, y la ponen de primero en el Face, porque como esa persona tiene muchos seguidores, I want some of that, so I want to take a picture with you. Pero fíjense, el Señor no nos filmó un autógrafo, el Señor derramó toda su sangre. La tinta con el autógrafo de Cristo fue su sangre. Todo lo dio. El Señor que creó everything you can see, touch, smell and taste, He created that. El Señor creó todo. He's the God of the universe. This is not like an extra God that we met yesterday. Nothing existed before God. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Si ustedes dicen que quieren ser amigos de Dios y amigos del mundo, va a ser imposible. Ahora, quizás algunos dirían, ¿significa que no puedo tener amigos que no son cristianos? No es eso lo que significa. Significa, amigos del mundo significa vivir para agradar al mundo, vivir para ser aceptado por el sistema de este mundo, vivir una vida que el mundo me acepte, me apruebe y me dé el thumbs up que yo quiero. Eso significa que el que va detrás de eso se constituye enemigo de Dios. Punto 5 y final. La renovación de nuestra mente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcamos todos la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Punto 5 y final. ¿Cómo vamos a renovar y cambiar nuestra mente? Miren, yo creo que ustedes como jóvenes se pueden dar cuenta cómo cambia la mente. No sé si ustedes se acuerdan el primer día que tocaron un dispositivo en sus manos.
o lo tenían en sus manos. ¿Alguien se acuerda del primer día que vieron un celular y comenzaron a jugar y a ver cómo funciona? ¿Alguien se acuerda? ¿O la primera vez que agarraste el control del videojuego? ¿Quién se acuerda de ese primer día? ¿Sí, algunos? Bueno, yo les comentaba que cuando yo jugaba en Nintendo, yo me reía porque al principio estaba ahí con el carro y andaba con el control por todos lados, y así comienza uno. Y luego ya lo hacía menos. Otra cosa que hacía era que casi el dedo le daba tan duro que casi salía del otro lado del control, porque estaba tan así como tan intenso que los botones del control lo dañaba. Y ya poco a poco fui, ¿verdad?, aprendiendo. Bueno, se dan cuenta que todo es por práctica. Todo lo absorbemos y lo adquirimos por práctica. Por eso les decía al principio de la enseñanza del arrepentimiento, que arrepentimiento no es nada más dejar mi pecado, no solamente, eso es parte, sino al dejar el pecado voy en dirección a Cristo, en su palabra. Y cada vez que este mundo te ofrezca algo que no es conforme a su palabra, por eso es importante estudiar la palabra para entender el contraste y ver la diferencia de qué es pecado, qué no es pecado. Ahí es donde seguimos a Cristo, y a medida que caminamos en dirección a su palabra, vamos a ser transformados. Y la manera que nuestra mente cambia es leyendo la Biblia, memorizándonos la Biblia, meditando en la Biblia y practicándola. Así es como cambiamos nuestra mente. Pero esto para algunos dirá, wow, ¿me tengo que memorizar la Biblia? Bueno, yo no dije que toda la Biblia, sino cada vez que tú entres a la palabra de Dios o recibas una impartición, una enseñanza, los que toman notas están ahí escribiendo el verso para que no se le olvide. Por eso algunos toman notas, otros tienen quizás buena memoria, no lo sé, pero lo están escribiendo para que no se le olvide, para recordarse eso que es importante. Si yo les digo, miren, le voy a dar un código, un número con un código, que si usted va al banco le van a regalar $10,000. Ahora memoríceselo, ¿están listos? Ok, ahí va, 22, 24, 79, 31, 29, 9, 6, 6, 6, 4, 0, 1, 2. ¿Tienen $10,000 cuando vayan a sus casas? Ahí, ¿alguien me estaba grabando? No, ¿verdad? Bueno, ustedes estaban así todos. Ay, dale más espacio, tranquilo, para aprenderse el número, ¿verdad? Por lo importante, pongan atención aquí, por lo importante para ustedes que son $10,000. Bueno, la palabra de Dios es el tesoro que Dios nos ha dejado para que lo atesoremos en nuestro corazón y caminemos en su voluntad. Si queremos ser transformados por su palabra, debemos de entrar en su palabra, permanecer en su palabra, buscar su palabra, ser gobernados por ella. No se lo olviden, muchachos, no se lo olvide esto. No hay cambio de corazón sin obediencia. Si te sientes así como que, tengo ya yendo a la iglesia tanto y ya como que no estoy viendo resultados, no es culpa de la iglesia o del pastor Juan o de la Biblia. A lo mejor es que no estás poniendo en práctica la palabra. Es como que alguien te dice, mira, ¿a cuántas le gustan los cupcakes? Hay alguien que hace... Bueno, te dan una receta y te dicen, mira, ese cupcake te va a quedar riquísimo. Y te da la receta, el recipe. Y llegas a tu casa y tiras la receta y te preguntan el otro día, ¿cómo te quedó el cupcake? Ay, quedó muy bueno. ¿A qué te supo? Bueno. Bueno, precisamente no va a haber ningún efecto, una hermanita decía ayer, hay que ser intencional. Si no somos intencionales, no va a pasar nada. Este viaje que dieron va a ser en vano, pero si ustedes se ponen las pilas, agendan que cuando lleguen a sus casas van a comenzar a dar pasos, aunque sean lentos, pero seguros, van a haber cambios. Cuando el apóstol Pablo estaba edificando las iglesias, él era un apóstol encargado de levantar iglesias, ¿verdad? Y él utilizó esta forma para que entendamos cómo es que la palabra opera. Dijo esto en 1 Corintios 3:6. Él dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Se está refiriendo a cómo una iglesia es edificada. Y todo lo que Pablo aquí menciona es la palabra. ¿Por medio a qué Pablo plantó la iglesia?
la palabra, el evangelio de Jesucristo. Apolos fue a regar lo que sembró Apolos. ¿Con qué la regó? Con la palabra. Le echó agua con la palabra. Cuando nosotros sembramos la palabra en nuestro corazón y luego cada día le echamos agua por la palabra, Dios mira tu corazón y cuando ve la semilla, el Señor germina. El Señor desarrolla la semilla. Y luego comienzas a ver efectos y dices, wow, me siento así, me siento diferente. Ya no quiero hacer esto que antes hacía, ahora quiero ir por aquí. Y Dios comienza a darte el crecimiento. Debemos de sembrar la palabra en nuestros corazones, pero cada día tenemos que echarle agua, cultivarla, limpiar la tierra de todo lo que pueda infectar la semilla. ¿Sí entienden eso? ¿Cuántos saben de agricultura aquí? ¿Nadie? ¿Cuántos han sembrado, aunque sea una semilla algún día? Creo que todos saben cómo funciona. Siembras, tapas la tierra, le echas agua. Pero fíjense, si ustedes siembran la palabra y ustedes dicen, ¿sabes qué? Cada mañana me voy a levantar a las 8 a leer la Biblia y voy a leer el Salmo 119 completo. Bueno, gloria a Dios, y sales, ya cumplí con Dios. Y luego agarras el control del videojuego, el Facebook, el Instagram. Cuando lleguen las 9 de la noche te preguntan, ¿y qué estudiaste esta mañana? Call of Duty, no. ¿Ya se te olvidó? ¿Por qué? Porque tu corazón guardaste algo, pero le echaste encima otra cosa y ahogó la palabra. Pero bueno, ahí va otra vez. Estudias el Salmo 119, terminas, te ves en el espejo de la palabra y dices, wow, esa palabra, el versículo tal me habló, lo voy a escribir. Bueno, ahí vas a jugar el videojuego, pero estás ahí pensando en la palabra y dices, no puedo jugar este videojuego porque la palabra dice. Entonces ahí viene el desafío. Ahí viene el desafío. Ahí dices, ¿me vas a seguir a mí, te dice Jesús, o vas a seguir tus sentimientos? Entonces, si queremos ver cambios, corazones transformados necesitan meterse en la palabra de Dios. Cuando digo meterse, por si no me entienden, estudiar la palabra, memorizársela, meditar en versos cortos que se reflejen en tu corazón y practicarlos, y poco a poco van a haber cambios. Así que para aquellos que quizás aceptaron al Señor en este viaje, le voy a dar una lista bien rápido para ya terminar. Necesitas congregarte. Esos son puntos para cultivar tu vida. Necesitas encontrar, si no tienes, una iglesia que enseñen bien la palabra de Dios. El pastor Juan, me imagino que si le preguntan a él los puede dirigir, o con cualquier pastor que esté aquí, pero acérquense a Juan. Congréguense, no dejen de congregarse, porque el congregarnos, hermanos, es como vivir en un mundo helado, un mundo frío, y la iglesia es como si fuera ese lugar donde encontramos ese calor espiritual. Entonces tienen que congregarse para que su pastor los enseñe, los instruya, los guíe. Usted abra su corazón para que los ministre, y eso es un punto para cultivar la vida cristiana. Otro punto es, busque amigos que aman a Cristo, aunque sea uno, aunque sea por teléfono. Si tienes Facebook, aunque sea por ahí, conéctense y pídanle recursos. Si usted conoce de alguien que ya es un poquito más madurito, dile, mira, yo soy nuevo, no sé qué hacer ni por dónde comenzar, ayúdame. Acércate y busca amigos creyentes. Punto 3 de esta lista, obedece tu líder. Los líderes están puestos para guiarnos, los pastores están puestos para que a través de la palabra nos puedan cuidar. Es como si fuera, no son nuestros padres, pero nos cuidan como si fueran padres. Y dan su vida. El trabajo de mi esposa y mío como pastor es nada más pastorear. Mi esposa dejó su trabajo en el banco, yo dejé mi trabajo de diseño gráfico en airbrushing para atender ovejas. Dios hace eso nada más para cuidarlos a ustedes. Los líderes, Dios los separa para nada más cuidarlos a ustedes espiritualmente y guardarles sus almas. Respeten sus líderes aunque le moleste a veces lo que le diga. Punto 4 de la misma lista, confiese sus pecados. Busque a alguien maduro en la fe y abra su corazón. Diga, mira, estoy peleando o batallando con este pecado, ora por mí, ayúdame. Pero alguien que conozca bien del Señor y que ame a Cristo. No con cualquier persona, no en el Facebook. Busca a alguien maduro que te ama y que sobre todo ama a Cristo
y que no tiene temor de decirte la verdad, confiesa tus pecados. La palabra dice en Santiago: confesaos vuestros pecados unos con otros y oren unos por otros para que haya sanidad. Es importante y es saludable esto. Y último, reciban el perdón del Señor. Cada vez que ustedes cometan un pecado, corran al Señor en oración y díganle: Señor, pequé, hice esto, y no quiero volver ahí, no quiero volver a pecar. Ayúdame, Señor. Yo sé que me vas a perdonar, pero no solamente el perdón, sino también la limpieza de mi corazón para no volver a pecar. Póngase de pie. Como les decía al principio, yo recuerdo cuando nosotros íbamos a eventos así de jóvenes, mi esposa y yo. Nosotros tenemos 11 años, conocemos al Señor, y nuestra vida ha sido maravillosa en el Señor. No perfecta, ¿verdad? Nos equivocamos, como ustedes algunos confesaban ayer, decían que todos nos equivocamos, pero Dios ha sido tan bueno en nuestras vidas y podemos testificar que Dios es real, que Dios cambia. Y nosotros tenemos un before Christ and after Christ, mi esposa y yo. Y nos encantaría que la palabra que aquí se ha compartido, nos encantaría que ustedes atesoren lo que han recibido, porque con mucho sacrificio se ha preparado. Tanto los predicadores, los de la alabanza, los servidores, ha sido un sacrificio muy grande para que este evento se lleve a cabo. Y antes que se me vaya la garganta, ¿verdad? Porque quiero terminar, les quiero decir, como dicen en México, échenle ganas. Amén. Padre, gracias, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón, mi Dios. Cada corazón, Señor, que ha venido buscando una respuesta, ha venido buscando ayuda, que ha venido a este campamento, Señor, porque te quiere conocer. Te pedimos que todo esto que hemos hecho en este lugar podamos ver el fruto más adelante. Yo confío, Señor, en ti, confío que ellos, cada uno de esos jóvenes, van a tomar la seria decisión de seguir todo lo que han aprendido, confiando en ti, buscándote a ti, viviendo para ti. Y luego verán la transformación de sus vidas de manera progresiva. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.